Ahora sí, buenas noches, chicos. Una consulta, ¿se llega a escuchar? Buenas noches, doctor. Sí, sí escucho ahora, sí. ¿Y se ve? Ah, sí, Sí se doctor. ve, doctor. Ya, perfecto, gracias. Empezamos en 5 minutos, a que estén todos. Sí, doctor, si fuera tan amable. 5 minutos más. Sí, sí, no hay problema.
Ya están la mayoría, comenzamos. Está bien, doctor, empecemos. Sí, ok. Buenas noches, chicos. Siguiendo con la clase, vamos a ver el tema de los ponzoñosos. Eran temas separados, agranismo y accidente físico. Y también tenían temas selectos de lo que era, este, disculpen, lepidopterismo y erucismo, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a comenzar con lo que es of- ofidismo. Para comenzar, bueno, son todo lo que tiene que estar relacionado con mordedura de serpientes, ¿no? El síndrome causado por la inoculación de sustancias venenosas de alguna las serpientes venenosas. Obviamente, ¿por qué? Porque no todas las serpientes son venenosas, entonces, obviamente, si te muerde una no venenosa, no vas a tener este cuadro. Y no todas las serpientes venenosas suelen descargar esta sustancia en una mordida. Entonces, es cuando sea por una serpiente venenosa, obviamente que descargó la sustancia venenosa, ¿no? Eh, digamos, para unos datos globales, 5 millones, ocurren 5 millones de mordeduras de serpiente al año, lo que resulta la mitad de estas en envenenamiento y un promedio de 80.000 a 130.000 muertes, ¿no? Existen unas 3.000 especies de serpientes en el mundo y de ellas al menos 10% son venenosas para el ser humano, ¿no? Este, en el Perú están reconocidas 38 especies de serpientes venenosas. Este, datos del año 2017 no he podido registrar el año pasado, me imagino por el tema de la pandemia. Se registraron 2.103 casos con una incidencia de 0,68 por 10.000 habitantes, ¿no? Que es más o menos el gradual, pero es muy probable que estos casos sean subregistros. ¿Por qué? Porque la mayoría de mordeduras, digamos, ocurren en zonas muy, muy metidas, zonas muy, muy recónditas. Entonces, o nunca hayan acudido a un centro de salud y por lo mismo no se registra, o porque fallecen antes de llegar y no se supo la causa, ¿no? Entonces, es muy probable que este esté subestimado. La mayoría de los casos para eso, disculpen, en ese 2017 que fueron 2.103 casos, solo hubo una muerte o sea, de los 2.103 solo hubo una muerte, ¿no? Eh, la mayoría de casos se registran en ciudades de la selva, por obvias razones, Loreto, San Martín, Ucayali o Junín. Mayor frecuencia entre las edades 18 y 60 años, el 60% de los casos. Y generalmente es el género masculino el más afectado, ¿no? Es muy probable que sea debido a las actividades agrícolas, o de recolección o de caza que realizan. Un dato también es que los accidentes ocurren con mayor frecuencia entre eh, las 9 a 12 horas del día o ya en la tarde, tarde-noche, digamos entre las 5 y 8 de la noche, ¿no? Y eso tiene que ver con las costumbres nocturnas de las serpientes de la especie viperia, ¿no? Y en la selva, obviamente, en los meses de lluvia, que es donde suelen ocurrir la mayoría de mordeduras y la mitad es, por lo cual es noviembre a marzo, ¿no? Esas son las épocas de lluvia en la selva y ahí es donde van a haber la mayor cantidad de este accidente físico, ¿no? Botrops, que es el género más conocido y es el que va a representar el mayor porcentaje de accidentes ofídicos acá en Perú. Tenemos serpientes marinas. Usualmente las serpientes marinas suelen ser mucho más venenosas que las terrestres, pero por el momento no hay presencia de casos reportados de accidentes por estas, ¿no? Este, para diferencias de ofidios, este es el cuadro común clásico para diferenciar venenosas y no venenosas. Pero se tenía bastante creencia de que siempre era así, y no, no siempre va a ser así. No siempre las venenosas van a tener las mismas características que le voy a mostrar, y no siempre y viceversa, ¿no? Es algo que ayuda puntualmente, sí, pero no siempre eh, este, va a ser de este modo. Las venenosas usualmente tienen los colmillos anteriores largos y plegables, ¿no? También suelen tener dientes en la parte inferior.
Las no venenosas usualmente no tienen colmillos, son aglifas, suelen ser dientes, y los dientes anteriores son más largos que los posteriores, ¿no? Eh, el otro era el tema de las cabezas. Usualmente las venenosas tienen cabeza triangular, escamas encima del cuerpo, pequeña y opaca, ¿no? Con un hocico en una forma aguda, como se están dando cuenta, ¿no? Un ángulo agudo. Eh, en el caso de las no venenosas, también tienen una cabeza triangular, pero si se dan cuenta, el hocico no acaba de una forma tan aguda, ¿no? Sino una forma más roma. Las escamas encima del cuerpo y la cabeza son pequeñas, lisas y brillantes. Y como le mencionaba, tienen un hocico romo, ñato, ¿no? Un gran ejemplo de esto son las constrictoras, ¿no? El hocico es romo. La otra es la loreta facial, ¿no? La fosa termorreceptora, que es la foseta loreal, disculpe, entre el ojo y la nariz, ¿no? Que ese es el órgano que les permite la termorrecepción, digamos, por ubicar fuentes de calor. La pupila vertical para los hábitos nocturnos de las viperias, como ya les había mencionado. Y las no venenosas carecen de la fosa foseta loreal, pero tienen fosas también labiales termosensibles, ¿no? Su pupila usualmente es vertical, también suelen tener algunos hábitos nocturnos. Con respecto al efecto del veneno, el veneno está constituido por varios péptidos y proteínas tóxicas. Puede ser miotoxinas, hemorraginas, neurotoxinas, toxinas coagulantes, ¿no? Eh, y esto es porque el veneno es una secreción exocrina de las glándulas salivales y cumple las funciones digestivas y defensivas. El veneno, por lo general, es usado para inmovilizar las presas, matarlas y comenzar la digestión. ¿Y por qué suelen ser tan tóxicas? Porque obviamente esto está diseñado, las serpientes usualmente comen animales más grandes. Entonces, no van en establecer una batalla, no van a establecer un contacto, no es como un mamífero, ¿no? Entonces tienen que matarlos en el acto, por eso suelen ser tan, digamos, siendo redundantes, venenosos estas sustancias, ¿no? Obviamente va a depender de muchos factores, de la cantidad de veneno inoculado, la zona del cuerpo, el tamaño de la herida, el tamaño de la serpiente y la edad del paciente, ¿no? También, de acuerdo al género de la serpiente, el veneno puede tener diferentes acciones fisiopatológicas. También, dependiendo de esto, el paciente puede desarrollar diversos efectos, ¿no? Y usualmente la absorción de estas toxinas se va a realizar por vía linfática, y generalmente los que son de acción neurotóxica y hemolíticos se van a absorber más rápidos que los proteolíticos y hemorrágicos, ¿no? Esto es con respecto a los géneros y sus acciones. Usualmente eh, tienen, digamos, pautadas, pero no necesariamente significa que solo sea única, ¿no? O sea, por ejemplo, el Botrops, que usualmente es de acción proteolítica, también puede tener acción coagulante, nefrotóxica, vasculotóxica, ¿no? Igual que Botriopsis. La lachesis, que puede ser también hemorrágica, tiene también proteolítica, coagulante, vasculotóxica, inclusive puede dar reacciones vagales, ¿no? Eh, el Crotalus, que es la serpiente cascabel, suelen ser miotóxicas, también coagulantes, neurotóxicas, también nefrotóxicas, y también generan daño vascular. Y el Micrurus usualmente es daño neurológico, ¿no? El Micrurus es la serpiente, el coralillo o nacanaka, y este es un ejemplo de que no siempre las serpientes tienen la cabeza puntiaguda ni roma, ¿no? Ya van a ver cuando veamos las imágenes. Y esta es una clásica serpiente del género Botriopsis bilineata, que es el loro machaco, ¿no? Que se encuentra en la selva, más en la selva alta, pero también en la selva baja. Es delgada, tiene el dorso de color verde, usualmente son menos de 90 centímetros de iris, verde pálido, vientre amarillo con tinte verde, ¿no? Como ven. Clásico de estas que son arbóreas. Entonces las mordeduras usualmente vienen por arriba. Es, este,
La siguiente que vemos es la Botrops andeanus, usualmente es la que vemos en zonas como Cusco, Puno, eh, niveles de 1.800 a 3.000 metros sobre nivel de mar. En esa zona se conoce como Marianito, Camantico. También, digamos, puede tener una longitud de entre 40 a 50 centímetros. Si dan cuenta, esta tiene un dorso gris, ¿no? Tiene bastante que ver con el tema del camuflaje, ¿no? El oro machaco, como es arbórea, se camufla digamos, en los árboles, obviamente, por eso el color es verde, ¿no? Entonces, esta tiene un color, la Botros andianus tiene un color grisáceo más oscuro en la parte anterior y en el lado ventral suele ser crema amarillento, ¿no? La Botrops atrox, usualmente que está en bosques lluviosos o bosques tropicales, en montaña baja, llega a ser un poquito más grande en longitud, hasta 1,50 m. El color de vientre puede cambiar de crema amarillo, gris, con o sin moteado oscuro. El cuerpo consiste en serie de manchas triangulares o trapezoidales, como pueden ver ahí, ¿no? Otra es la Botrus pictus. Usualmente está en colinas semiáridas de los valles occidentales, desde Libertad hasta la Arequipa, ¿no? Esta es costera, desde el norte hasta la zona de Arequipa. Por lo mismo tiene color, digamos, color tierra grisácea, puede medir entre 40 y 90 centímetros, de vientre blanco, crema pálido. Cuando tengan un accidente físico acá en Lima, es por esta serpiente, ¿no? Botrus pictus. Es casi seguro que no se falla, ¿no? Son Botrus pictus cuando son ofidiosmos acá en esta zona de Lima. Hay desde Rímac, en Buracá, en Camarca, en bastantes zonas está distribuido, ¿no? Una de las más conocidas es la lachesis, que es la conocida Xuxupe, ¿no? O Cerrón de la Selva. En la zona que limita con Brasil le dicen Pico do Jara, y es conocida, ¿no? Por estas escamas dorsales piramidales, que son medias verrucosas, crema, con rombos negros o castaños oscuros, ¿no? Y tiene un vientre de color crema. Estas serpientes son sumamente agresivas, son bien territoriales y usualmente no paran con una mordedura, por así decirlo, sino que suelen seguir inclusive al animal que están atacando cuando están defendiendo, ¿no? Son altamente territoriales. Y el Micrurus o la Nakanaka, usualmente en bosque tropical lluvioso, sigue los cursos de agua entre 80 a centímetros a 1 metro. Usualmente tiene en el cuerpo entre 5 a 8 triadas negras, ¿no? En el cuerpo, como suelen ver ahí. Cabeza dorsalmente roja, en la cabeza es roja, de la punta de la nariz. El anillo negro del medio de cada triada es más grande que los otros, ¿no? Si se dan cuenta, tienen tres triadas de anillos. Disculpe, tienen 5 o 8 triadas de anillos negros. Y en estas triadas, el anillo central es más grande que los laterales, por así decirlo. Eso es, digamos, para descartar, porque a veces también hay falsas corales, ¿no? Y las falsas corales no son venenosas. El micrurus sí, es altamente neurotóxico. La siguiente que tenemos es el crótalus, ¿no? Que viene de ser la serpiente de cascabel, conocida por el tintineo que hacen, avisando que alguien cuando se sienten amenazadas por esas escamas que tienen al final de la cola, son segmentos córneos, digamos, lo usan para alertar siempre. Son de cuerpo grueso y corto, de color gris o plomo, con rumbos blancos nacarados. La zona típica y donde solo se encuentra esta especie es en Puno, ¿no? En la región de Sandia. También hay en Tambopata en Madre de Dios, ¿no? Es característico, o sea, si es una mordedura en Sandia, Puno es cantado que es crótaco, ¿no? Entonces, algo eh, que es característico es que estas se encuentran en esta zona, ¿no? En Sandia, en Puno, y en Tambopata en Madre de Dios. Con respecto a la clínica de la enfermedad,
El accidente evotrópico va a iniciar la sintomatología después de 1 a 3 horas en la mordedura. Eh, Va a estar caracterizado por dolor local intenso, edema que aumenta progresivamente, eritema con manchas rosáceas o de color púrpura cianótica, ¿no? Eh, Puede también presentar necrosis posteriormente, puede ser superficial o profunda, del miembro de la zona afectada que puede llegar a causar una necrosis total. Esto también depende de la cantidad de veneno inoculado, ¿no? Y si obviamente el veneno inoculado es mayor, en las primeras horas el paciente puede llegar a presentar hipotensión, disminución del fibrinógeno circulante, eso va a causar mayor equimosis, puede pasar bulas, ampollas, ¿no? Usualmente cuando son mordeduras en un miembro. El también paciente por el tema de las propiedades de generar problemas en la coagulación, pueden presentar epistasis, gingivorragia, hematuria, melena, hematemesis, hemoptisis y sangrado de otros órganos, ¿no? La gravedad de esto va a depender obviamente de la progresión de la misma, ¿no? Estas son, digamos, lesiones clásicas. Digamos, ahí ven en la imagen A la mordedura en la mano, ven el edema, ven la zona de la lesión de la mordedura que tiene la costra o el hilo de sangre, pero ven el edema, ¿no? En la parte B, también periférico, bueno, alrededor de la mordedura, la gran equimosis y el gran edema que se está presentando, ¿no? Esto ya es la, digamos, progresión en un miembro, ya ahí ya va a haber alteración de pruebas de coagulación y suele ser moderado, ¿no? Los severos ya tienen caso de shock, falla multigránica, de sangrado espontáneo. El accidente crotálico va a estar caracterizado, digamos, al momento de la mordedura, un dolor local leve que va a desaparecer rápidamente. De ahí posteriormente puede presentar parestesias, hipoestesias, mialgias, por el tema de la mordedura también, taquicardia, disnea, diplopia, disculpen, y obnubilación, ¿no? Van a estar confusos, inclusive esa diplopía puede llegar hasta maurosis temporal, digamos ceguera. Luego de 30 a 60 minutos, el paciente puede presentar fases neurotóxicas, por lo que es eh, conocido con caída de párpados y trastornos de la visión, ¿no? Como les mencionaba. Puede llegar a aparecer hematuria, la orina disculpe, no, llega a ser falla renal y anuria y van a ver orina oscura gradualmente y posteriormente, como les menciono, la oliguria, ¿no? El accidente crotálico tiene mucho mayor letalidad que el botrópico, pero como les menciono, solo son en zonas fijas, usualmente no se ve tanto, ¿no? El accidente lachésico va a estar caracterizado por confusión mental, como les mencionaba al inicio, puede tener acción vagal, palidez intensa, sudoración, frialdad cutánea y obnubilación. En el curso de las horas puede desarrollar eh, hipotensión que puede ocasionar shock e incluso llegar a la muerte, ¿no? Usualmente cuando ocurre mortalidad es por el tema de que ha sido mordido por esta serpiente. Si el paciente suele tolerar las primeras horas, luego de, digamos, un periodo de 8 o 12 horas, puede haber remisión, digamos, espontánea del tema de la presión, ¿no? Eh, con respecto ahora al accidente lapídico, que tiene que ver con los micrurus, con la canaca o coral, no, usualmente no deja la lesión cutánea. Lo que sí puede haber es parestesia en la zona de mordedura, ¿no? O sea, tienes la mordedura de la serpiente, pero no encuentras edema, no encuentras equimosis, no encuentras eritema, nada, ¿no? Pero sí el paciente va a referir parestesias en la zona de la mordedura. Entonces, esto es lo que usualmente es lo más llamativo. Posterior a la mordedura, entre 30 a 60 minutos la siguiente, también va a aparecer fases neurotóxicas, cealorrea, disfagias y a veces disartre, ¿no? Por el tema que es neurotóxico el veneno.
También puede aparecer parálisis flácida del sistema locomotor y alteraciones de la función miocárdica. También puede haber alteración urinaria, puede llegar a tener hematuria, oliguria, anuria y posiblemente insuficiencia renal aguda, ¿no? Usualmente por todo el tema neurológico, esos pacientes cuando son casos severos rápidamente son tributarios de intubación, ¿no? Y colocación de ventilación o porque van a presentar falla en todo lo que es la parte respiratoria por el tema neurotóxico. Y eso es así, ¿no? O sea, ahí a plenas vistas se ve la lesión de la mordedura, pero como ven, no hay edema, no hay equimosis, bueno, ajustas un ligero eritema y eso, ¿no? Entonces, eso es característico del micrurus, pero va a tener hipoestesias, no va a tener esas molestias en esa zona. Entonces, eso es, digamos, un cuadro de las acciones y los síntomas. Botropsis, como tienen acción proteolítica, coagulante hemorrágica, los síntomas precoces son dolor, edema, calor, ¿no? Mayor tiempo de coagulación, hemorragia local o a distancia. En tardío, ya los que mencionaba, bulas, ampollas, equimosis, flictenas, necrosis del tejido, oliguria, anuria, insuficiencia renal aguda. En el caso de la chesis, que tiene similar esa acción, el cuadro clínico suele ser similar, por lo que a veces uno puede confundirse, digamos, pero sí suele tener lo que le mencionabas, síntomas vagales, ¿no? Bradicardia, hipotensión, diarrea, o shock. En el caso de las Crotalus, que ya su acción es más neurotóxica, miotóxica, eh, puede haber obviamente síntomas neurológicos, ¿no? Tosis patebral, oftalmoplegia, como les mencionaba, diplopía, amaurosis, visión alterada, insuficiencia renal aguda, mialgia generalizada, eh, orina oscura o, digamos, claro, coluria, orina marrón también oscura, como les mencionaba, y esto puede llegar a la a falla renal, ¿no? O oliguria, anuria. Y las micrurus, que obviamente esa acción también es neurotóxica, tosis palpebral, oftalmoplegia, dificultad de la deglución, disartria, y esta lleva a insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Las otras no suelen hacer eso, esto es clásico de micrugros. También genera aumento del tiempo de la coagulación. Entonces, ¿cómo sabemos si un cuadro es leve, moderado, severo? Porque de eso va a depender el tratamiento y también el manejo, la observación. Es muy diferente un leve, un severo, ¿no? La intensidad con lo que uno lo va a manejar o el tiempo de observación o de hospitalización que va a necesitar el paciente, ¿no? Entonces, en el caso del botrópico, si es un accidente leve, después de 6 horas de observación, la reacción local es leve con edema localizado en la zona de la mordedura y no se presentan síntomas de compromiso sistémico, ¿no? Ni hay variaciones importantes en las pruebas de laboratorio, ¿no? Digamos, viene el paciente con su mordedura, tiene dolor, tiene aumento de volumen en la lesión, pero no tiene compromiso general, no tiene compromiso sistémico y no hay alteraciones en las pruebas de coagulación, ¿no? Moderado, cuando ya el tiempo de coagulación se presenta prolongado o es incoagulable, puede haber leucocitosis, neutrofilia moderada, presencia de edema que tiende a extenderse, dolor, equimosis. Y ya como hay este tema de alteración ya del perfil de coagulación, va a haber gingivorragia, como hay el tema de problema renal, va a haber proteinuria, hematuria moderada, ¿no? Y severo, ya si es la sangre, es definitivamente incoagulable, eh, a pesar del tratamiento específico inicial, ¿no? La reacción local es intensa con edema progresivo, equimosis, flictenas y equimosis a distancia, ¿no? Se presenta hematuria, oliguria, ya tiene signos de sangrado de varios órganos, de hemorragia digestiva, melena, ya hay riesgo de shock por colapso periférico dentro de las primeras 24 horas y hay también disminución súbita del hematocrito, obviamente que eso es por el sangrado interno, ¿no? El riesgo de necrosis de la lesión es sumamente alto. Esto es en el caso del accidente botrópico. En el caso del accidente crotálico, es leve si después de las 3 horas no hay fases neurotóxicas, ¿no? Digamos, 3 horas ves al paciente ha pasado la mordedura o el paciente te viene 12 horas después de la mordedura, pero no tiene nada de fases neurotóxicas.
uno puede decir que ha sido una mordedura leve, ¿no? Moderado si es que ya hay problemas neurológicos, hay fases neurotóxicas, digamos, también si se encuentra mioglobinuria, moderada, pero sin llegar a falla renal ni parálisis respiratoria. En el caso severo ya presenta todos estos síntomas ya antes mencionados en las primeras 6 horas. Si hay mioglobinuria o anuria severa, acá la muerte puede estar dentro de las primeras 24 horas. Usualmente en los casos tratados ya con suero antifídico en dosis suficiente dentro de este lapso de tiempo va a disminuir la mortalidad, ¿no? En el caso del acésico es leve. Si después de las 6 horas la reacción local cutánea es leve y no hay alteraciones en los exámenes laboratorios, ¿no? Es básicamente similar, ¿no? En la mayoría de estas, sobre todo el acésico con el goltrópico. Moderado cuando hay equimosis, edema, dolor progresivo, alteración de la presión arterial, que se tiene que ver con los síntomas vasovagales, y alteración de la conciencia, ¿no? Agitación, somnolencia, omnibulación. Severo cuando el edema, dolor, equimosis y flectenas aparecen en forma progresiva, ¿no? Algo que usualmente, no sé si es que habrán visto, cuando hay mordeduras de serpiente, usualmente llegan a delimitar la zona de la lesión cuando ingresa, ¿no? Y dependiendo del avance de esta, van viendo si es que el suero antiofídico, la aplicación del suero antiofídico ha sido efectiva o no, ¿no? Este, aparte de eso, ya hay estos síntomas vagales, como mencionaba, hipertensión arterial, náuseas, vómitos, diarrea y obviamente el trastorno de la coagulación, ¿no? En el caso del el apídico es la micrurus, es leve si antes de los 30 a 60 minutos no va a presentar fases neurotóxicas, ¿no? Porque usualmente esto es algo rápido en el caso del micrurus. Eh, Moderados, en las 2 primeras horas se presentan las fases neurotóxicas y dificultad respiratoria. Es severa si se presentan fases neurotóxicas con dificultad para respirar y deglutir, ¿no? Estado de coma. En el caso de estas severas, por el tema de la falla respiratoria, la muerte puede venir en 4 o 6 horas posteriores a la mordedura. El tratamiento es medidas de primeros auxilios, medidas de soporte, aplicación de suero, ¿no? Eh, digamos, medidas de primeros auxilios. Siempre van a ver o van a escuchar de que hay gente que succiona el veneno o este, corta la herida para que el veneno fluya o aplica un torniquete. No, ninguna de esas cosas van a servir, ¿no? Lo que, digamos, la mayoría de estos accidentes suelen ocurrir lejos de un centro de salud. Entonces, en el tema de movimientos, los primeros auxilios que siempre se debe hacer, ¿no? Estabilizar la parte de la herida. Idealmente debería inmovilizarse, ¿no? Y mientras, bueno, vas colocando un acceso periférico, puedes ir administrando un cristaloide, ¿no? Eh, pero básicamente es eso, medida de soporte hasta que llegue a un centro donde haya el suero, ¿no? O a veces hay gente, digamos, los que trabajan en zonas de expedición o los que van a hacer turismo, ellos suelen llevar, en algunos casos, obviamente los que pueden transportarlo, los sueros antiofídicos, ¿no? Entonces pueden colocarlo también en el momento. Pero básicamente en los casos moderados severos, el pilar va a ser la aplicación del suero. Y el suero antiofídico, ¿qué es lo que va a hacer? Es neutralizar venenos circulantes, ¿no? No van a tener efectos sobre las heridas, sobre la mordedura, sobre el daño de la piel que se ha generado antes de que se haya administrado el suero, ¿no? Por ejemplo, me mordió la serpiente y se ampolla aflictenas, no porque me puse el suero voy a resolver las ampollas aflictenas, no, ese daño ya está realizado, ¿no? El suero antiofídico va a neutralizar el veneno circulante en el torrente sanguíneo. Eh, Se debe usar dentro de las primeras 24 horas del envenenamiento y luego de eso ver según los parámetros laboratoriales o ver si es que hay aumento de edema, fictenas, ampollas, equimosis en la zona de la mordedura, o si es que hay deterioro clínico, ¿no? Se puede usar más días de suero.
Eh, y este tiene indicación absoluta en caso de gestantes y síndrome compartimental, ¿no? Síndrome compartimental porque ahí puede ocurrir pérdida de la extremidad, ¿no? O de la zona donde se está ocurriendo. Entonces, características del suero, presentaciones y para qué serpiente. El antibotrópico obviamente va a servir para las botrops. La mayoría de especies botrops vienen en una presentación de frascos por 10 mililitros y capacidad de neutralizar más o menos un, una cantidad de 25 miligramos de veneno. El suero antibiotrópico leofilizado, disculpe, ese es el polivalente, ¿no? El liofilizado es una frasco ampolla que viene un polvo liofilizado y un frasco ampolla con agua estéril, ¿no? O sea, este es el que se puede transportar, digamos, porque es un polvo liofilizado, como lo dice su nombre, ¿no? La misma capacidad de neutralizante y las mismas especies que va a cubrir. La diferencia básicamente es que es el transporte, la forma que lo hace transportable o no, ¿no? El suero antilacésico, que es una solución inyectable en frascos por 10 mililitros, también capaz de neutralizar no menos 25 miligramos, dependiendo de la lachesis muta, que es la chuchupe. El suero anticrotálico, solución inyectable en frascos por 10 mililitros, capaz de neutralizar no menos de 15 miligramos de crótalos, ¿no? De las serpientes cascabel, que está en Puno de Madre de Dios, ¿no? En zonas, como ya le dije, Sandíes y Tambopata, ¿no? Estos lo tenemos acá, el suero para accidentes lapicos no lo tenemos. Usualmente cuando tenemos un accidente por micruros, un accidente lapico, se pide a zonas cercanas, Colombia, Brasil, la mayor parte en Brasil, que ellos sí desarrollan este tipo de suero. Eh, el sue- los sueros que se producen tienen colores diferentes y nos ayudan en la distinción. El verde siempre es el antibotrópico polivalente, ¿no? Y el naranja es el antilacésico. Para preservar estos sueros siempre se deben mantener a una temperatura menor de 25 grados. Eh, Ahí les mostraba, disculpen, la capacidad neutralizante de no menos de 25 miligramos. Y usualmente se tiene eso porque las serpientes, nuestras especies, usualmente en mordedura, es lo que suelen inyectar, ¿no? 20 a 30 miligramos de veneno por mordedura, ¿no? Entonces, básicamente, por eso es estos sueros tienen esta capacidad de neutralización, ¿no? El suero antiofídico peruano pues, generalmente neutraliza en promedio 25, puede llegar hasta 40 miligramos de veneno por frasco, dependiendo del fabricante. ¿Cómo sé cuántos viales disculpen? Si es un accidente trópico leve, 2 a 4 viales. Si es moderado, 5 a 8 viales. Si es severo, 9 a 12 viales. El accidente lachésico, todo accidente siempre se ha considerado como severo, entonces ponen de 10 a 12 viales. El accidente lapídico, todo accidente se considera como severo, 8 a 12 viales. También, ¿no? El accidente crotálico, todo accidente se considera como severo, 8 a 12 viales. ¿Por qué esta consideración con el lachésico, el apídico, el crotálico? Por lo que les he mencionado del tema de las síntomas y por la alta mortalidad de ser casos severos, ¿no? Tanto el apídico como el crotálico y el lachésico. Por eso se toman así, ¿no? Y obviamente es un rango, ¿no? No es que a todos se le va a poner 4, o a todos se le va a poner 8, o a todos se le va a poner 12, no es un rango y dependiendo de viendo cómo va yendo el paciente, se pueden volver a colocar viales o no, ¿no? Se aplica de modo endovenoso lentamente en 30 a 60 minutos, diluido en 500 mililitros de cloruro de sodio al 0,9%, que es la presentación más común, o en dextrosa al 5%, ¿no? Durante la aplicación del suero siempre se debe observar al paciente. ¿Por qué? Porque a veces hay reacciones de hipersensibilidad, digamos, alergias, ¿no? Entonces también cuando se coloca el suero, siempre hay que tener a la mano adrenalina, corticoides, antihistamínicos. Eh, digamos, igual, todos los sueros en la caja siempre
te ponen la cantidad y te dan la literatura proporcionada por el fabricante para saber la cantidad de frascos para aplicar en cada escenario, ¿no? Entonces siempre es bueno leer la cajita de los sueros. Como acá predomina básicamente el accidente por otros, es usualmente lo que más se suele ver, requiriendo un mínimo, digamos, como les mencioné en los accidentes leves, de 2 frascos por paciente, ¿no? Pero que puede hacer más dependiendo de la severidad o no del accidente. Eh, y obviamente lo vuelvo a repetir, pero los accidentes por la chesis, crótolos y el apídicos usualmente se toman como si fueran severos, ¿no? Hay también los casos de mordedura seca, ¿no? La que es sin inoculación de veneno, como les mencioné al inicio. Cuando uno está seguro de que ha ocurrido eso, no se emplea suero antiofídico. ¿Cuándo suele haber mordedura seca? Digamos, las serpientes están diseñadas para generar este veneno. Y obviamente les toma tiempo, les toma recursos para gel de labio. Entonces, usualmente no es que suelan descargar todo o suelan descargar por sí el veneno. O cuando la serpiente ya mató una presa, ¿no? La serpiente ya mató una presa, ya comió, entonces es muy probable que en la presa haya descargado el veneno. Entonces, una mordedura que sigue luego de que ya la serpiente ha atacado a su presa es muy probable que la cantidad de veneno sea nula o mínima, ¿no? Entonces ahí es donde usualmente ocurren las mordeduras secas, ¿no? Y en el caso de los niños, el volumen diluyente debe ser 100 micro. El pronóstico va a depender de ciertos factores, como mayor longitud del animal atacante, administración tardía de la sueroterapia específica, como le menciono, debe ser dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Si tienes un caso severo y lo pones después, la mortalidad es altísima. Y bueno, los pacientes pediátricos suelen tener peor pronóstico, ¿no? Y también los que tienen edades, los gerontes, ¿no? Chicos, igual que la vez pasada, las preguntas al final o ahora. Creo que al final, doctor. Ok, gracias. Entonces, pasamos lo que es el accidente físico y vamos al arenismo, ¿no? Precisamente al oxocelismo, que es lo que más se ve acá, producida por esa araña, ¿no? La Loxosceles laeta, la reclusa parda o conocida como la araña del violín, ¿no? La imagen de la derecha es la imagen típica, la placa libeloide que va a generar esta araña, ¿no? El otro nombre también que se conoce es la araña rincón. Eh, Acá usualmente nuestras arañas venenosas son esta araña, la araña conocida como la viuda negra, y la araña del banano, que es la foneutria, ¿no? La biología de la Loxosceles laeta es del orden Araneida, suborden Lavidopta. Es la araña con mayor distribución a nivel nacional, pero es bien difícil de encontrarla en zonas de selva de selva baja, ¿no? Tiene un color café oscuro, o marrón o pardo, por eso es un nombre recluso pardo. Posee 3 pares de ojos dispuestos en triángulos, eso es característico de esta araña, ¿no? Y la característica principal es la ubicación horizontal de los quelíceros. Los quelíceros son, digamos, el aditamento por donde generan la mordedura o picadura y donde inoculan el veneno, ¿no? Porque están dispuestos en forma horizontal, porque al momento de morder se va a cruzar formando una pinza para cerrar, ¿no? Para que no se escape, digamos, su presa. Eh, Característico también lo de la posición de los ojos, ¿no? Como se menciona, dispuestos en triángulo, ¿no? Un par anterior y 2 laterales. Esto es, digamos, ayuda para precisar que es esta araña.
Como les mencionaba, mayor prevalencia en costa y sierra, en selva es muy bajísimo, por no decir nulo. Magnitud exacta desconocida, porque usualmente cuando se registran como mordeduras de arañas, no como loxocelismo, porque es muy difícil de que el paciente te lleve la araña o de que sepa reconocerla, ¿no? Lo puede morder unos loxoceles, pero tú le muestras una tarántula y te va a decir que te ha mordido la tarántula. Entonces es un poco difícil el diagnóstico per se y saber que el paciente te la logra decir, ¿no? Muy pocas veces te trae la araña o la ha pisado tanto que es casi poco perceptible reconocerla, ¿no? Usualmente son accidentes en zonas urbanas, mayores casos en verano, y en verano tiene que ver por el comportamiento de la araña, porque busca zonas húmedas y oscuras para guarecerse. Entonces, ¿dónde se va a guarecer? En los zapatos, en la ropa que uno deja. Entonces, las mordeduras usualmente ocurren, digamos, cuando alguien se va a colocar la zapatilla, cuando alguien se va a colocar la bota, cuando alguien se está poniendo su polo, cuando alguien se está colocando la casaca, ¿no? Otro típico es, digamos, en zonas abandonadas o, digamos, espacios de cuartos no aseados, es donde ahí van a haber estos accidentes, ¿no? Las propiedades del veneno son varias: necrosante, hemolítica y coagulante. Tiene diversas enzimas: la esfingomielinasa, la fosfolipasa E, la hialuronidasa y la desoxirribonucleasa, ¿no? La esfingomielinasa es la que es responsable por la necrosis de la piel y las manifestaciones sistémicas, ¿no? Por el envenenamiento de estas. ¿Por qué? Porque va a activar el complemento, lo que va a inducir quimiotaxis de neutrófilos, va a ser esto a su vez inducción de apoptosis de los queratinocitos y otras células, ¿no? Eh, lo que va a activar a su vez o va a iniciar la generación de un efecto potente de degradante de colágeno, de elastina y metaloproteinasas, ¿no? Entonces, todo esto va a ser una cascada. Entonces, tenemos dos formas de presentación clínica: cutáneo, ¿no? Y visceromolítico. Los oxolismo cutáneo, desde una leve irritación hasta ulceración, usualmente las zonas donde ocurren sus extremidades, tronco y rostro, ¿no? Va a haber dolor, eritema, edema, van también a incluir úlceras cutáneas necróticas de gran reducción, infecciones, y a veces se puede sobreinfectar, ¿no? Eh, las lesiones más severas usualmente son en áreas de tejido graso, ¿no? Como los muslos y glúteos. Eh, Luego de comenzar con esta lesión eritema, lo más común, lo más característico es la placa libeloide, ¿no? Luego de 12 horas. Porque al comienzo usualmente puede haber ampollitas, eritema. Esas ampollas suelen ser seromedientas que pueden, que luego van avanzando, ¿no? Luego de la placa libeloide se forma una escara y posterior esto una úlcera. Posterior a la úlcera ya puede haber una necrosis, ¿no? Una lesión isquémica, digamos, entre los 3 a 4 días después, y la escara durante los 4 a 7 días, ¿no? Manifestaciones menos comunes: flictenas, ampollas, prurito local o necrosis. Y esta es la clásica, esta es foto de un paciente, la clásica evolución de la mordedura. Acá ya está pasando la placa libeloidea, ya han pasado más de 12 horas, ya ven la zona equimótica periférica a la placa. No sé si ven disculpen, pero para que vean al inicio, ese es el momento cuando se ha formado la placa, ¿no? Y acá es ya pasando la placa, y ven esta región equimótica. 12 horas después, o sea, de esto, ven esta lesión, ¿no? Y esto es cómo va avanzando la equimosis y la lesión per se de post-mordedura de araña, ¿no? Por los oxoceles. También la otra presentación es el oxocel, el mismo visceromolítico, ¿no? Ya que esto ya es sistémico. El cutáneo obviamente se queda en la piel, puede llegar a generar la necrosis, como les menciono, va a dejar obviamente cicatrices, ¿no? Casi 100% dejan unas lesiones cicatriciales.
En el caso del oxiscelenio biseremolítico, los síntomas van a aparecer entre las 12 y 36 horas posterior a la mordedura. Acá va a haber fiebre, va a haber náuseas, va a haber vómito, va a haber dolor corporal, va a haber mialgias, valtraxias, dolor abdominal, eh, va a haber hemólisis intravascular severa, ¿no? Como lo mencionan en las complicaciones, la cual puede originar anemia, una anemia de rápida aparición, ¿no? 48, 72 horas. Por el tema de la hemólisis también va a haber ictericia, por el tema de la hemólisis también va a haber hemoglobinuria, coagulación intravascular diseminada, menos común injuria renal aguda, pero esta injuria renal aguda es catastrófica. Cuando el paciente tenga falla renal, estos pacientes con falla renal tienen que ir a diálisis, sí, sí o sí, porque si no se complican y a veces cuando uno se demora ya es muy tarde. Eh, por el estado de hipercatabolismo que se tiene, van a esta injuria renal, ¿no? Y luego ya falla multiorgánica, coma, también puede generar convulsiones, pero eso ya es por todo lo que ha generado. Usualmente es más grave en población pediátrica y es una letalidad de 10 a 25%, ¿no? El diagnóstico, como lo menciono, es un poco difícil, es sumamente clínico. No existe una prueba de laboratorio que te diga fue mordido por Loxosceles laeta, ¿no? Entonces tienes el cuadro clínico sugerente, ¿no? 6 de la mañana me desperté y me estaba poniendo mi zapatilla o me estaba poniendo mi chompa y sentí una mordedura y vi una araña. Eh, eh, Y obviamente, si te llegan a traer arañas, es más fácil la identificación del artrópodo, ¿no? Pero como les mencionaba, eso es muy difícil, solo ocurre en un 30% de los casos, a lo mucho, ¿no? O sea, es menor usualmente este porcentaje. El tratamiento, antihistamínicos, analgésicos, corticoides, suero antiloxocélico, que es el pilar, usualmente puede darse hasta 24 horas. Dapsona y antibióticos en algunos casos, lo principal es el suero antiloxocélico, que sea hasta 24 horas, ¿no? ¿Se acuerdan que el antibotrópico era verde, el antilachésico era naranja, el antiloxocélico es lila, ¿no? Lila, algunos dirán morado, lila. Usualmente se usa un vial a 2 viales en los pacientes. Básicamente lo mismo, también se diluye 30 minutos, porque también pueden haber reacciones eh, de alergia, ¿no? Entonces siempre uno tiene que estar pendiente de eso. ¿Puede volver a aplicarse? Sí. Se menciona, en verdad, la utilidad verdadera se ha visto en las primeras 6 horas hasta 12. Algunos llegan a alargarlas a 24 horas, pero la efectividad acá ya está perdida. O por lo menos un porcentaje de efectividad perdida. Posterior a las 24 o 48 horas ya la efectividad es casi nula. Algunos postulan, ¿no? Que todavía hay en ese momento veneno circulando en el torrente sanguíneo, pues a las 48 horas. Pero en verdad lo que uno va a neutralizar ahí ya no es de tanto sentido, porque el veneno que tuviste las 12 horas, las 24 horas, ya generó el daño, ya generó la injuria renal, ya generó la hemólisis. Entonces, por eso se debe usar dentro de las primeras horas, ¿no? Se coloca el suero. Antihistamínicos, como les menciono, si es que hay reacciones o hay prurito o dependiendo de la lesión, analgésicos, obviamente, puede ser cualquiera. Obviamente, si tiene o uno va a pensar que tiene un cuadro visceromolítico, que puede haber daño a función renal, no va a poner AINES, ¿no? Corticoides, la verdad es que no hay ninguna evidencia sobre la mejora, ¿no? Van a haber guías que les van a poner corticoides, hay días que no. Es un poco, el tema es del tratamiento del oxocelismo es que no hay ensayos clínicos y no van a haber, ¿no? ¿Por qué? Para tener un ensayo clínico de eso, tienes que tener mordedura digamos, que inocule la misma cantidad de veneno en determinado paciente, ¿no? Eso no va a pasar, porque no le vas a decir a la araña que inocule tal cantidad, o no vas a exponer a un humano a que, ¿cómo se llama? Colocar esas dosis de veneno, ¿no? Entonces, las revisiones que se tienen es por metaanálisis, estudios descriptivos, más que todo valoración de expertos, ¿no?
pero la verdad que los corticoides no es que hayan demostrado mucho, algunos lo utilizan, otros no, pero no tienen una mayor demostración. La Apsona, algunos lo usan, la Apsona solo es para el cuadro cutáneo. Cuando uno tiene cuadro viscerohemalítico, obviamente no, porque genera mayor hemólisis. Pero sí algunos usan Dapsona, digamos, cuando fue un cuadro cutáneo, están seguros, entre el día 5 más o menos 2 día 3 a 7 de la mordedura para disminuir el tamaño de la escara que va a quedar, porque posterior a una mordedura cutánea, como les mencionas, mm, muy probable que quede cierta cicatriz, ¿no? Si algunos para evitar eso usan Dapsona. Otros hasta van a usar baraterapia, ¿no? Estos centros de cámaras eléctricas para mejorar la lesión. Y algunos obviamente van a llegar a cirugía plástica dependiendo del tamaño de la cara. Antibióticos, algunos postulan que los quelíceros de la araña o digamos el organismo tienen bacterias o por irrumpir la piel pueden generar. Sí va a pasar. El ejemplo en la fotito que les mostré de ese paciente, el paciente no solo tenía equimosis, acá no se evidencia mucho, pero en la zona lateral derecha, vendría a ser la parte superior izquierda de la pierna, tenía eritema. Entonces, sí puede tener celulitis. Obviamente si tiene eritema, tiene flebosis, tiene calor, uno sí puede pensar en colocar antibióticos. ¿Qué antibióticos? Obviamente los que tengan cobertura para gérmenes que hay en la piel que son gran positivos, ¿no? Cafilina, clindamicina, digamos, cefalosporinas en primera línea, ¿no? Bioral o endovenoso, eso va a depender obviamente del cuadro, ¿no? O de la extensión de la lesión, como si estuvieran tratando una celulitis. Diagnósticos diferenciales, infección secundaria por estafilococo, como les mencionaba, ¿no? Urticaria, herpes zóster complicado, equimosis por traumas, carbunco o antrax, picadura de otro seto, o picadura, digamos, de alacrán o algo así, picadura disculpen eso, reacciones adversas a medicamentos, úlceras infecciosas o vasculitis, ¿no? Este, básicamente eso. Digamos, y estas son todas las formas de lesiones que te puede dar las mordeduras que pueden eh, digamos aparentar ser otros diagnósticos, ¿no? Ese es ya digamos, un algoritmo del manejo de la manifestación y del manejo. eh, Siempre vas a tener cutáneo o viscerohemolítico, ¿no? El cutáneo no complicado, digamos, el dolor, el edema, el eritema, menos frecuente en las ampollas y el prurito. El complicado, necrosis con posterior cara, que es muy probable que sucede y que puede haber o no la infección secundaria, ¿no? La infección bacteriana. La viscerohemolítica, la lesión cutánea, más fiebre, náuseas, síntomas generales, ¿no? Mialgias, hemólisis, coagulación intramuscular seminal, insuficiencia renal, hipotensión, convulsiones. El manejo, como ven, esta guía es basado en una revisión que se hizo acá en Perú. A partir del tercer día, como les mencionaba, algunos dan Dapsona, ¿no? ¿Por qué a partir del tercer día? Porque en las primeras horas uno no puede saber si es cutáneo o visceromolítico, ni en las primeras 24, 48 horas. Entonces, ¿qué se hace? Digamos, si viene un paciente con mordedura de araña, 12 horas de mordedura, no vas a saber si es visceromolítico o no. Entonces, viene el paciente, lo observas, le pones el suero, obviamente, y le tomas los exámenes de laboratorio. Hemograma, perfil de coagulación, perfil hepático y examen de orina completo. El hemograma, obviamente, para ver el tema de la anemia, para ver la hemólisis, el perfil hepático también, para ver si hay elevación de las bilirrubinas, transaminasemia. No es común, pero puede pasar. Y el examen completo de orina para ver mioglobinuria, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser examen completo de orina, no el lipstick o tira reactiva, porque no te llega a eso, ¿no? Lo principal es la mioglobinuria. Entonces, te llega el paciente, le tomas esos exámenes
lo observas, le haces un control posterior y no tiene ninguna alteración, fue cutáneo y punto, ¿no? Entonces, si luego puede hacer alteración de esto, obviamente va a ser un cuadro visceromolítico. Por eso la zona la postula entre el tercer día o quinto día o hasta el séptimo día, ¿no? Pasando el séptimo día ya no tiene mucha utilidad, pero como lo menciono, esto es manejo de revisiones o manejo de expertos, ¿no? No hay eh, un ensayo clínico, digamos, o un metaanálisis de esto, ¿no? Eh, En el caso de los cuadros visceromelíticos, obviamente es hospitalización inmediata, el suero, antes de las horas, idealmente, como les menciono, mucho más antes de las 12. Es la ampolla, el vial, un único vial puede ser diluido, que se debe diluir en 100 cc, con las características para evitar las complicaciones como les mencionaba. Y estos son los que saben, ¿no? Hemograma, urea, creatinina para ver el tema de la función renal, transaminasas, electrocardiograma, examen de orina completo y electrolitos, porque también puede haber disturbios por el tema de hidroelectrolíticos por el tema de la falla renal. Si hay falla renal, es hemodiálisis precoz. No puede esperar, ¿no? Uno ve que ya tiene aumento de la creatinina o que tiene disminución de la diuresis, del flujo urinario disminuido, no la piensas dos veces. Eso va a diálisis. Si uno se demora en esto, el paciente se complica y se muere. ¿Cómo se va mejorando? Lo ideal para la observación, una vez que ya tienes el diagnóstico que es visceromolítico, son controles de 8 a 12 horas máximo de todos estos perfiles laboratoriales, ¿no? Y también de las funciones vitales. Para saber, porque en 6 horas se te puede complicar, en 6 horas creatinina de 1 puede pasar a 3, entonces va a requerir diálisis. En 6 horas la hemoglobina de 12 puede pasar a 8 digamos, por la hemólisis, ¿no? Entonces, básicamente sí necesita un monitoreo estricto. Tema de prevención, limpieza periódica y cuidados de las habitaciones. Obviamente revisar el vestido antes de colocarnos la ropa, revisar las zapatillas, sacudirlos para saber, o sacudir la ropa también, la ropa que uno también hace de no dormir, ¿no? Como les mencionaba. Y esta fue ya la evolución final del mismo paciente que les mencioné. Ven cómo estaba ahí la placa libeloide y toda la región equimótica posterior. Si se dan cuenta, no está tan edematizado, ¿no? Esto ya fue 3 días posterior al ingreso. Y esto fue ya a la semana del ALDA, ¿no? Esa es toda la legión. Si ven una parte anterior de la herida, se está esfacelando. Y es porque usualmente o sea, estos cuadros van a dejar cierta cicatriz, ¿no? Como les mencionaba. Digamos, los mensajes es siempre sospechar el obsesionismo de pacientes con cuadro clínico sugerente. Siempre tiene que descartarse el cuadro visceromolítico porque, como les menciono, te llega el paciente y no vas a saber en ese momento si es que lo va a hacer o no. Si te llega muy precoz, me mordió hace 1 hora, lo vas a tener que mantener en observación 2 de 24 horas, ¿no? Es así. Emplear suero antiloxosílico entre las primeras 24 horas, en cuadro visceromolítico, como les menciono, control clínico y laboratorial es estricto. Esto es fundamental, ¿no? No siempre se debe cumplir, pero sí debería. Y el tratamiento sintomático, medidas de soporte, ¿no? Obviamente el pilar es el suero, pero digamos, como les menciono, falla renal, diálisis precoz, siempre vas a decir, ¿no? Y estas son las imágenes, ¿no? La de la izquierda es la de la Loxoceles, la del medio es la de la viuda negra y la derecha es la de la araña del banano o Foneuter, ¿no? Con respecto al lepidopterismo y erucismo, que tiene que ver con el tema de orugas o mariposas y polillas, eh, para iniciar la orden Lepidoptera incluye más de 200.000 especies de mariposas y polillas holometábolas, ¿no? El género común es la oruga del Anomia, que son de un color, disculpen, marrón verdoso de 6 a 7 centímetros de longitud y van a formar colonias de 20 a 30 más sobre árboles como cedro, frutales como naranjo, banano, ciruelo, ¿no? Eso es clásico en zonas de selva, zonas donde talan,
zonas metidas, digamos, ¿no? En la costa no existe eso. En la sierra tampoco. Este, los accidentes por polillas y estas mariposas se van a denominar lepidopterismo y los originados por el contacto con orugas se denominan erucismo, ¿no? Estos van a ser más frecuentes, produciendo cuadros locales dérmicos inflamatorios. En verdad, no es que sea algo muy común, al contrario, o sea, los casos descritos son uno por un periodo de año a 2 años a 3 años, ¿no? También puede haber un subregistro, sí, porque a veces pueden ser fatales y morir, pero no es algo más común, ¿no? Sí, y digamos, en el pregrado va a ser lo que de todo lo que menciono, lo que más común que van a encontrar es el oxocelismo, ¿no? De ahí accidentes ofídicos, botrópico tal vez, lachésicos si es que van a zona de selva baja, banquitos o mareos, o si esquivan, ¿no? Los pacientes. Pero erucismo y lepidopterismo son cuadros sumamente errados, ¿no? Les menciono, pocos casos reportados. Realmente procedente de la selva central del país o selva alta y baja. Existen dos especies de lonomias que están comúnmente involucradas. Una es la Lonomia obliqua y la otra es la Lonomia aqueous, ¿no? La primera es más común en Brasil, la segunda es más común en Venezuela, pero hay tanto como en Ecuador, como en Colombia, todas las partes que haya selva, ¿no? Los casos registrados aquí, autóctonos son algunos y usualmente hay otros pocos. Por ejemplo, un caso que se presentó también fue de un canadiense que estaba haciendo turismo de aventura y presentó un cuadro hemorrágico después del contacto con orugas, ¿no? Porque usualmente el cuadro es así porque el veneno de esta oruga va a tener actividad procoagulante, que ahorita vamos a hablar, ¿no? Este es la oruga de la lonomia, ¿no? Como se mencionaba, mide 6 a 7 centímetros, usualmente está en colonias, ¿no? Van a estar en los árboles, como les mencionaba, de un color de medio marrón, medio verdoso, ¿no? Y tiene esas, digamos, espinas, por así decirlo, donde por el contacto uno va a presentar el cuadro del erosismo, ¿no? Eh, el accidente por lonomia va a constituir, digamos, la forma más grave del erosismo. ¿Cómo va a presentarse? Tras un periodo de 48 horas posterior al contacto, se va a presentar un cuadro de discrasia sanguínea, ¿no? Con manifestaciones de hemorragia, equimosis, hematomas espontáneos, gingivorragias, hematurias que suelen aparecer entre las 8 y 72 horas posteriores al contacto, ¿no? También puede haber náuseas y vómitos, y esta hematuria puede llegar a ser hematuria franca. Se ha descrito en cuadros más severos, hemorragia pulmonar, glandulares y cerebrales, ¿no? O sea, vieron en las biopsias, digamos, que tenían las glándulas suprarrenales, digamos, que habían tenido hemorragia, ¿no? Se ha descrito esos casos. Y esto es debido a que el veneno de la lonomia tiene una constitución de diferentes toxinas que generan problemas de coagulación, ¿no? Eh, digamos, en el caso de estas dos especies, el modo de acción de los venenos no ser idéntico en la acción, por lo cual tampoco es un cuadro clínico similar, ¿no? La anomia oblicua, que es la de la que más se han descrito los casos de erucismo acá, produce insuficiencia renal, a diferencia de la anomia aqueous, donde aún no se ha reportado casos, ¿no? Eh, en el caso de la actividad del veneno, tiene una actividad de protromina del factor 10, de fosfolipasa, esto se llama lonomiatoxina, y fibronogenolítica, ¿no? Digamos, en las cerdas de las larvas de las orugas, eh, que es al contacto de estas donde va a tener uno el erucismo. La producción significativa de trombina con consumo intenso de fibrinógeno y alta producción de dímero D implica una coagulopatía de consumo y una fibrinolisis secundaria. Entonces, esas imágenes son de cuadros
pacientes con querusismo que son cuadros reportados, son menos de 10 casos reportados en el Perú, si es que es no, menor aún, pero a producir eso, ¿no? Estas son las equimosis que se producen en el organismo, no necesariamente digamos, o sea, predomina en la zona de contacto, ¿no? Pero luego por el tema de la coagulopatía generalizada puede pasar en cualquier zona del organismo. Y como ven acá, ¿no? Los dos reportes digamos, más vistos son casos de pacientes pediátricos, ¿no? Que fueron derivados inclusive hasta acá a Lima para el tratamiento. Y en la mayoría de esos, muy tarde se hizo el diagnóstico y fallecieron, ¿no? Pueden ver acá la gran equimosis en la región abdominal baja, en los miembros inferiores, ven en mucosas, en la lengua, en paladar, y al parecer la zona de contacto de este paciente fue la región del dorso de la mano, ¿no? Entonces es así, la alteración de hemorragia es tremenda. El diagnóstico obviamente será clínico y bueno, sí, identificación de la oruga, ¿no? No suele ocurrir, usualmente como lo toman como antecedente, que estuvo, no sé, que viene de una zona, digamos, endémica o que estuvo haciendo turismo en ciertos árboles o que de ocupación tenía, no sé, maderero, que estaba talando árboles o deforestando, ¿no? Pero es bien difícil generar un diagnóstico que es el manejo va a ser medidas generales, uso de sintomáticos dependiendo de los síntomas que va a tener el paciente, medidas de soporte, ¿no? Transfusiones de factores de coagulación, transfusión de sangre, eh, la corrección de esta anemia que uno presenta por la hemorragia va a ser obviamente con paquetes globulares, ¿no? No se transfunde sangre total o plasma fresco porque pueden exacerbar la coagulación intravascular. Entonces, lo que se debe colocar es transfusión de paquetes globulares. Y lo otro es el suero antiglonómico o el salón, ¿no? Que tampoco se tiene acá, digámoslo, cuando hay esos casos se suelen traer. Digamos, para diferenciarlos entre la severidad de cuadros y el uso de suero, también el leve moderado o severo, ¿no? Leve cuando el cuadro local es netamente, o sea, la lesión es netamente un cuadro local, lesión en la piel, y no hay alteraciones de coagulación, ¿no? La hemorragia es ausente, hay solo el tratamiento sintomático, ¿no? O sea, eritema o comezón, dependiendo. Moderado y grave, ya va a haber alteración en la coagulación. En el grave, obviamente, puede haber hemorragia y usualmente, como les mencionaba, ¿no? Hemorragia en glándulas, en diferentes órganos, ¿no? Para los cuadros moderados se va a usar 5 viales y para los severos 10 viales, ¿no? Pero usualmente cuando uno tiene hemorragias, ve lesiones equimóticas extensas en toda la piel, todo lo mencionado, uno lo va a tratar como si fuera un cuadro grave, ¿no? Similar, así un parangón como en el caso de los accidentes elapílicos o crotálicos, similar acá, ¿no? Siempre se debe tratar pensando que es una forma severa, ¿no? Esto sería todo, chicos. No sé si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta. Doctor, sí, yo tengo una consulta. La Sí, escara, no me acuerdo si era en los exoceles, ajá. este, que se crea una lesión levinoide, ¿verdad? No, Eh, libeloide, placa libeloide. libeloide, Esa es perdón. la Ya, característica, la lesión ya, esta, característica. ajá, esa, como he visto que de por sí es más grande que lo de la picadura, ya que se enrojece todo su alrededor, una gran Ajá. extensión, ¿todo eso se escara o solamente la picadura? Dependiendo de la evolución. Mira, acá la imagen clásica de la placa es, la mordedura es muy probable que haya sido en la zona central. La placa es más grande, obviamente, Ujú. abarca más que la zona de la mordedura. Este eritema
asociado a la placa, es muy probable que sea por una infección agregada. Eh, Usualmente lo que se ulcera es la zona de la placa, pero dependiendo de la evolución, dependiendo de la cantidad de veneno administrado por así decirlo, por la araña, puede evolucionar más, ¿no? Ese es un paciente que yo tuve. Digamos, su placa era así. Esto era centímetro y medio a lo mucho. Y Claro. eso es cuando me llegó a las 18, 24 horas. Y eso fue posterior, fue 12 horas después. La equimosis, si te das cuenta, eh, no es que haya una línea trazante desde la lesión que fue la lesión central que ves, que es la placa libeloide, sino se hizo equimosis en todo eso, ¿no? No es, digamos, no hay una unión. Comenzó a ser así. Y luego fue extendiéndose hasta, hasta esto, ¿no? Te das cuenta, acá hay una unión, se ve aún la placa libeloide o la zona donde estuvo la placa libeloide y ahí es toda la equimosis. Entonces, la úlcera de la escara, sí, usualmente es en la zona donde hubo la placa puede ser 1 centímetro o 2 centímetros, pero puede llegar a extenderse más. ¿Por qué? Porque ya hubo el daño en la zona de la piel. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Siguen viendo la placa libedoide en la región, digamos, externa media, pero ya tiene todo el tejido comprometido, ya tiene necrosis ahí. Entonces, Ese tejido sí, hay que retirarlo, ¿verdad, doctor? sí, obvio, obvio, obvio. Ahí, por el momento, no haces nada, eso que cicatrice solo, y de ahí, una vez, digamos, porque en verdad, una vez que pasaste el cuadro, no es que te va a volver a dar el cuadro visceral o va a agregar, o va a aumentar, ¿no? Llega a un tope y de ahí regresiona. Obviamente la herida se ve fea. Obviamente cosméticamente se ve fea, ¿no? Imagínate que le sucede a alguien eso en la cara o en el brazo que esté expuesto o no sé, pues el oficio del paciente requiera mostrar ciertas o esté basado en el tema de su piel y lo demás, obviamente se va a hacer feo. Entonces, usualmente, ¿por qué dan unos Absona o algunas lecturas van a ver que hasta van tratamiento hiperbárico o ozono y eso? Es para evitar la formación o la extensión de estas lesiones, ¿no? Eh, pero la verdad es que los que suelen hacer este tipo de escalas posteriores van a requerir tratamiento por cirugía plástica si es que quieren mejorar cosméticamente esta área, ¿no? Claro, doctor. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Imagino que, igual como les mencioné en la clase pasada, si leyendo posteriormente encuentran alguna duda, no se preocupen, me pueden mandar las dudas, las preguntas o comentarios a través del delegado, ¿no? Si nadie más tiene nada que preguntar, digamos, dados por Doctor. concluida las clases, muchas Doctor, gracias, chicos. Un buen día. Dígame, ¿otra pregunta? este, Sí, no, más que una pregunta, si es que nos podría compartir su material. sí, creo que igual les tengo que enviar las clases. Me Sí, parece que sí, así que sí, sí se las voy a mandar. ok, doctor. Muchas gracias. No, no se preocupen. Gracias, doctor. No, no se preocupen. Gracias, doctor. Ok, hasta luego.